Segundo premio, Esperanza Amarán, y no me acuerdo qué más. Escuela Primaria Superior Domingo Lense, San Antonio de los Baños. Coño, le toqué. Tercer premio, no me acuerdo el nombre de la chiquita, otra chiquita. Escuela Primaria Superior Domingo Lense, San Antonio de los Baños. Los tres premios, primero, segundo y tercero, fueron para mis alumnos. Hazme las piernas, me hacen así. Ahora que suba al escenario la profesora, digo, ay, mi madre. No podía. Me tuvieron que ayudar. Me dieron la medalla del centenario de la bandera cubana, que es un medallón así. Cada vez que la veo digo, ay, mi madre, ¿qué apuro yo pasé con esto? Eso me pasó a mí. Bien. Buenas tardes. Al hilo de la historia, tiene el inmenso placer de entrevistar para ustedes a un ícono de la docencia en San Antonio de los Baños. Me refiero a la profesora Catalina Chávez y Monterrey. Catalina es una profesora muy querida en este Arihuanagua y además es de extracción canaria. Catalina, ¿cómo es los antepasados tuyos, los antepasados canarios que vinieron a esta tierra? Mi abuelo, Juan Monterrey, era canario. Vino mucho antes de la guerra de independencia para acá. Conoció a mi abuela, que era una preciosa cubana, que se llamaba María Perdón. Se enamoraron, se casaron y tuvieron como 15 hijos, yo no sé ni cuántos, pero muchos. Era muy prolífero. Mucho. Mi abuelo se radicó primero por allá por Santa Clara, por Cabaiguán, por allá. Por allá, con la hermana. Pero después vino para el occidente y fue cuando se casó con mi abuela. Ya te digo, tuvieron un montón de hijos. Yo recuerdo a mi abuelo como si fuera ayer. Un tipo que le gustaba siempre hacerle bromas a todo el mundo. Sobre todo a uno que vivía enfrente, que se llamaba Perico Quintana. Siempre estaban en pique los dos. ¿Y él estuvo relacionado con la industria tabacalera? Primero, allá en Nicaragua, que fue donde se radicó con la hermana, tuvieron aquellas vegas famosas de Nicaragua, eran que después surgió ahí el Pollo de Monterrey, que era un tabaco que se llamaba así, pero eso fue posterior, cuando un abogado por allá los hizo firmar por los y todo aquello se diluyó porque todo entre abogados y qué sé yo, se cogieron la herencia. Fue cuando él vino para acá y constituyó la familia. ¿Y cómo es que Catalina se acerca a la docencia? Porque mi padre murió cuando yo tenía 1 año y pico. Quedó mi madre con 5 hijos, la más pequeñita de 2 o 3 meses, que era mi hermana, más chiquita. El día que mi papá se murió,
yo salí corriendo de mi casa porque me asusté. Claro. Es un recuerdo que Imborrable. parece mentira, con 98 años me parece que lo estoy viviendo ahora. Con 98. Salí corriendo y al lado de mi casa vivía el que después fue mi padre. Salía y yo lo abracé. Le dije, ahora tú eres mi papá porque ya mi papá se murió. Él me cargó, me acarició y realmente fue mi padre, fue el que me crió. Y ese, mi segundo padre, era maestro. Es decir, yo viví con él todos esos andares que él tenía con toda la muchachería del barrio, enseñándolos a leer, además de ser maestro oficial. Y aquello te marcó. Él me decía, no hay cosa más agradable que ver cuando un niño empieza a leer. Y yo era una niñita de 4 años, 5 años, a los 5 años ya yo sabía leer porque me enseñó. Por eso es que me acerqué a la docencia. Y te voy a repetir, si vuelvo a encarnar en otra futura encarnación, vuelvo a ser maestra. ¿Cuándo empiezas a estudiar magisterio? Empecé a estudiar en el año 1927. ¿Y te graduaste? Y me gradué, no como mala estudiante, sino porque en esa época hubo una serie de disturbios estudiantiles por el cambio de gobierno, por la política, cerraron todos los centros docentes y no me pude graduar normalmente, como todos los demás, a los 4 años. Me vine a graduar allá por el año 37, que ya me había casado. Dime. Bien, ya te graduaste. Ya me gradué. Empiezas a trabajar. Empiezo a trabajar. ¿Dónde y cómo comienzas a trabajar? Esa es toda una historia. En toda esta época anterior había estado aquí en este municipio un inspector escolar que era muy amigo nuestro, que había escalado altas posiciones en el ministerio. Cuando yo me gradué, que él se entera que yo estoy graduada, manda a buscar a papá, el que me crió, el papá adoptivo. Y le dije, mira, Publio, aquí está el nombramiento para la catalana, porque él siempre me decía catalana. Ese nombramiento era para el grado 3 de la escuela 3. Era un grado magnífico, ya los muchachos sabían leer y escribir, no había que hacer mucho esfuerzo, y era correr. Pero papá, que sabía mucho, yo digo que era un sabio, me dijo, mira, yo creo que tú debes empezar por la escuela más mala que hay en el distrito, que es La Laguna. Yo me quedé un poco pensativa porque era una opción muy desagradable. Pero le dije, bueno papá, si tú lo dices, dice no, si yo lo digo no, la que decide eres tú. Digo, no, ya lo decidí, voy a empezar en La Laguna. Y me fui para La Laguna. Allí aprendí a trabajar. Se lo agregué con mi padre. Aprendí a ser maestra. De tu historia como profesora, me imagino que debes tener muchas anécdotas. Muchas. ¿Cuáles son las que más te impactaron o cuáles mantienes más vivas? Muchas de ellas, cuando yo me pongo a meditar y a recordar, me saltan así a la memoria todo aquello. Pero la más desagradable es que fui injusta con un alumno, porque ahora yo comprendo que un punto no decide ningún conocimiento. Y aquel alumno que se llamaba o se llama Eduardo Barreda y vivía en Contramaestre allá en Oriente,
y estaba aquí en San Antonio dando clases en la escuela primaria superior. Lo suspendí con 59 adultos. Cuando aquello le probó de las 60, yo recuerdo. Eso me ha martillado toda la vida, pero no he logrado contactar nuevamente con Eduardo Barreda para pedirle disculpas por mi error, porque fue un error. ¿Y eso fue en el año? Eso fue en el año 45 del siglo pasado. ¿Y todavía lo mantiene? Yo lo mantengo fijo en la mente como cosa desagradable en mi carrera. Por haber sido injusta. Porque fui injusta, realmente fui injusta. ¿Y alguna otra anécdota al revés que te haya influido profundamente por algún logro que se haya obtenido? Ajá. Ya en plena revolución se cambiaron todos los programas de español. Y un buen día yo recibí la orientación de dar las clases por unidades. Esa semana me tocaba la unidad de Nicolás Guillén. Yo preparé todo aquello a mi manera, porque nadie me orientaba a mi manera. Y un buen día estoy dando clases aquí, ya en la escuela primaria superior aquí, Domingo Lenzi. Domingo Lenzi. Y me tocó explicar Sensemayá la culebra. Era una de las lecturas que yo tenía. Empecé a leer de Nicolás Guillén y caigo en Sensemayá la culebra. Cuando estoy leyendo Sensemayá la culebra, un alumno por allá dice: maestra, a eso se le puede poner música. Dígole, claro, se le puede poner música porque la poesía de Nicolás Guillén es musical. Y empezaron taca, taca, y a ponerle música ahí. Yo veo a un hombre que está recostado cerca de la escuela, oyendo aquel, pero yo dije, le interesó Sensemayá la culebra, dije yo, no sabía quién es. Y los muchachos se alborotaron y chácata, chácata, le pusieron música, magnífica música. Leí otra y otra y otra y le ponían música. Mamía, que era la directora de la escuela, llega por el alboroto que había en el aula. ¿Qué pasa aquí? Digo, no pasa nada, estoy dando una clase. Y es la clase mejor que yo he dado. Porque se está cumpliendo el objetivo que los alumnos conozcan a Nicolás Guillén. Y participen mucho. Ajá. Mira, Roberto, al poco rato entra Mamía con aquel hombre que estaba recostado en la cerca. El inspector nacional de español de secundaria básica. Dice, óigame, he disfrutado con su clase, la oí allá afuera. Me felicitó, nos hicimos amigos para toda la vida. ¿Recuerdas el nombre de él? Como no, José Antonio Cubero. Me acuerdo perfectamente de él. Inspector de español. Tanto impactó a los alumnos aquello de Sensemayá, que hay un alumno mío que se llama Omar, que en este momento es el secretario de la Facultad Obrera Campesina. Y él no me dice profesora ni Catalina, él me dice Sensemayá. Yo empecé en la escuela primaria superior Domingo Lenzi en el año 55. Ajá. Y recuerdo, igual que recuerdan otros alumnos más, a Catalina Chávez, la profesora, muy espiritual. Ajá. Catalina iba a las clases con una flor blanca, Ajá. o en la mano o en el pecho. Y siempre Catalina recitaba muchas cosas que aún, pasado tantos años, todavía los alumnos recuerdan. Hay una que habla sobre el amor y termina con algo así, con una pregunta
que el amor cuando acaba, ¿dónde va? ¿Recuerdas cómo esa poesía que recitabas? Sí. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú dónde va? Eso le gustaba mucho a las muchachitas. Le siguen gustando, porque antes de venir para acá estuve en casa de una y le pregunté y me la recitó de memoria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? ¿Y por qué la flor blanca? No, no era blanca precisamente, era que a mí me gustan mucho las flores. Entonces, siempre, esa costumbre ya no la tengo porque tengo 100 años arriba, pero siempre me gusta tener una flor arriba. ¿Y eso tiene que ver algo con Catalina la espiritual? Es posible, es posible, es posible. Pero resulta ser que cuando yo publiqué un libro espiritualista, un muchacho de aquí, alumno mío también, se lo mandó al hermano que vive en México, Arango, que es periodista allá en México. Y él le contesta diciendo cómo él hubiera querido escribir el prólogo del libro, porque él me recordaba, bueno, como la maestra espiritual, y hace una serie de consideraciones de mi época de maestra. Y a mí se me ocurrió en la última fiesta llevar papel y repartir a todos los alumnos cómo ustedes me veían en aquella época. Eso yo no se lo he enseñado a nadie, lo tengo guardado ahí. Quiere decir que todavía sigues investigando. Y aquellos alumnos que son viejos con nietos y ahorita con mis nietos, me han escrito cada cosa que he llorado de emoción realmente, porque me impactó saber que esos muchachos todavía me ven a mí como aquella joven que los vio en aquella época de adolescentes. Un buen maestro nunca se olvida. No se olvida, no se olvida. Esto quiere decir que también en la actividad literaria has incursionado. Háblame un poco del libro este libro que escribiste. Yo no diría que es una actividad literaria, porque yo no soy escritora. Me atreví, ante la insistencia de buenos amigos, a escribir una serie de fenómenos que he vivido a través de los años. ¿Qué he hecho yo con estos fenómenos? Tratar de investigarlos para que la ciencia dictamine sobre ellos. Porque realmente yo creo que todos estos fenómenos, la ciencia algún día dirá por qué se producen. Ante la insistencia de que se fueran a olvidar una serie de vivencias que he tenido a través de tantos años, me atreví a escribir todo aquello tal como ocurrió y tal como otras personas que están vivas todavía pueden atestiguar. Pero mira, Roberto, no fue antes, es que todavía estoy recibiendo una serie de vivencias espirituales que no tienen explicación lógica, pero sí la tienen porque son reales. Entonces, escribí esa primera parte del libro, aquí contra viento y marea, como decimos. Se publicó el libro, que te voy a enseñar una serie de fotos. Se agotó el libro en esa primera tirada. Entonces, escribí una segunda parte. Ajá. Que está en España. Ajá. Porque aquí realmente ese tipo de literatura no es muy agradable, no tiene
editores, esa es la palabra. Eso cae dentro del campo de lo paranormal, es literatura paranormal, es literatura más bien como aquella que escribía Kardec, Flammarion, etc. No, yo simplemente me limito a narrar Las vivencias. los hechos. Me pasó esto y esto y esto y esto, ya. Ahora investiguenlo porque yo no lo sé por qué. Exactamente. Un poco que graficar hechos por los cuales has vivido, hechos que te han sucedido y que tú lo expones ahí para que alguien investigue. Para que el que sepa más que yo lo interprete. Ajá. Catalina, aparte de todas estas cuestiones que hemos conversado, etcétera, ¿hay algún hecho concreto en aquel anecdotario tuyo que, digamos, podemos evaluar como quizás algún reconocimiento social a la obra de tantos años? Bueno, realmente yo no creo que yo me haya merecido tantos honores. Yo soy hija distinguida del pueblo, tengo mi diploma, me dieron un homenaje. Pero tengo entendido que tienes unas cuantas medallas. Tengo unas cuantas, que no me gusta enseñar porque ¿para qué? Bueno, porque esa forma parte del reconocimiento social que te digo. Hace poco entrevistamos a un profesor también de mucho mérito aquí en San Antonio. ¿Me vas a decir Félix Romero? Félix Romero. Que fue mi alumno. Que fue tu alumno y que yo fui alumno de él también. Y él un poco también que se quejaba de que él creía que había que recuperar el reconocimiento social al maestro, que estaba un poco subvalorado en estos días, el reconocimiento social al maestro, por la importancia y el impacto del trabajo del maestro en la sociedad. Tal vez te expresó eso desde el punto de vista comunista que él tiene, ¿no? Pero yo creo que también el maestro actual tiene que dedicarse más a la enseñanza. No estoy hablando de todos, estoy hablando en general. El maestro tiene que volcarse más en el aula, tiene que atender más a los alumnos. Hay un desajuste a mi manera de ver, y esto no es una crítica a nada, porque yo no critico a nadie, porque cada uno dirige y hace lo que cree conveniente, pero creo que hay desajuste en la enseñanza. El maestro tiene que también ganarse más su valor de maestro. No estoy hablando de todos porque los hay magníficos, pero yo estoy hablando de la mayoría. Tienen que ser más maestros. Tienen que ser más maestros. Por consiguiente, predicar más con el ejemplo. Claro, por eso es que ahora en esta escuela formadora de maestros nueva que hay, creo que se están formando bien los maestros. O sea que la formación ahora está más equilibrada, se ve mejor, se ve que hay mayor... hay un impulso sobre formar maestros. Yo creo que llegará el día en que el maestro recupere sus valores como maestro. Como maestro. Pero primero tiene que el maestro recuperar sus valores a mi manera de ver. Y su papel. En su papel. ¿Qué recomendación, que es la última pregunta, qué recomendación harías a los nuevos maestros? Yo les recomiendo a todos esos muchachones y muchachonas que estudian para maestro, que siempre recuerden que el amor es fundamental para
que el maestro pueda enseñar. Si el maestro no ama a los alumnos, no los puede enseñar. Primero tiene que quererlos como si fueran sus hijos y después da la clase. Pero tienen que amar a esos niños que van ávidos de saber. No los pueden defraudar. Pero el maestro se tiene que llenar de amor para poder enseñar. Porque el maestro que no ama a sus alumnos no es buen maestro. Para poder enseñar, primero hay que amar. ¿Amar a quién? A esos muchachones que van a ser en definitiva los que van a llevar a la patria hacia arriba. Son nuestro relevo, yo diría. Al hilo de la historia, ha tenido el placer de presentarles a ustedes a este evangelio vivo de lo que es la verdadera docencia. Catalina Chávez, Monterrey. Muchas gracias.